Vamos a darle la palabra ahora a alguien muy importante, que es el señor Scott Campbell, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que está aquí a mi lado. Naciones Unidas ha venido dando grandes debates en estos temas y, por supuesto, el doctor Scott ha estado también en esos debates internacionales en la materia. Entonces le doy la palabra para que nos hable un poco también de la inteligencia artificial y los sistemas de seguridad y demás, y lo que usted considera importante frente a estos proyectos de ley y estas iniciativas legislativas. Gracias. Muchas gracias, honorable Alirio Uribe, y muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho esta invitación y compartir este espacio con ustedes en esta audiencia pública. Y desde ONU Derechos Humanos presentaré rápidamente una evaluación jurídica preliminar del proyecto de ley. A modo de introducción, la regulación de la inteligencia artificial debe basarse en el derecho internacional de los derechos humanos como marco normativo central, y según las obligaciones del Estado colombiano. Los estados tienen la obligación de garantizar que el desarrollo, adquisición y despliegue de sistemas de IA respeten los derechos fundamentales y cuenten con salvaguardas jurídicas adecuadas. Estas obligaciones incluyen deberes positivos de regular, supervisar, investigar y prevenir daños previsibles derivados del despliegue de tecnologías emergentes. Dado que los sistemas de IA amplifiquen el poder estatal, exigen también un escrutinio jurídico reforzado. Los marcos regulatorios deben evitar excepciones amplias para ámbitos como la seguridad nacional, el orden público, la aplicación de la ley o la gestión migratoria, ya que estos son precisamente los contextos en los que el uso de sistemas de IA puede generar mayores riesgos para los derechos humanos. Y también toda restricción a derechos como la privacidad, la libertad y la expresión debe cumplir de manera acumulativa con los principios de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. La vigilancia biométrica habilitada por IA, el reconocimiento facial en tiempo real, la policía predictiva y el análisis masivo de datos comprometen directamente el derecho a la vida privada y la protección de la honra y la dignidad. La capacidad estructural de los sistemas de IA para permitir monitoreo persistente y agregación masiva de datos puede transformar la vigilancia dirigida en observación generalizada o indiscriminada. Y a diferencia de los métodos tradicionales de investigación, estas tecnologías pueden operar de forma continua e invisible, afectando poblaciones enteras. La vigilancia biométrica masiva en espacios públicos, sin sospecha individualizada ni autorización jurídica previa, plantea serias dudas de proporcionalidad y puede constituir una inherencia arbitraria contraria al derecho internacional. Y dado el contexto histórico colombiano, marcado por conflicto armado interno y antecedentes de abusos en materia de inteligencia, el análisis de proporcionalidad debe ser especialmente estricto y incorporar salvaguardas como autorización jurídica previa, limitación de finalidad, minimización de datos, límites de conservación y supervisión independiente. Los sesgos algorítmicos que afecten de manera desproporcionada a comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, poblaciones rurales, migrantes o mujeres pueden constituir discriminación indirecta en el sentido del derecho internacional, incluso en ausencia de intención discriminatoria. Los sistemas de IA utilizados en contextos de seguridad pública, control migratorio y prestación de servicios públicos pueden reproducir o amplificar
desigualdades estructurales presentes en los datos utilizados para su entrenamiento, lo que exige evaluaciones rigurosas de impacto en igualdad, pruebas de sesgo, uso de datos representativos y mecanismos continuos de supervisión. La falta de prevención de impactos discriminatorios previsibles puede constituir por sí misma una violación de la obligación de garantizar la igualdad ante la ley. Los sistemas de IA que influyen en decisiones de detención, recomendaciones de sentencia, determinaciones migratorias, clasificación de riesgos o valoración probatoria comprometen derechos como libertad y seguridad personal y garantías de debido proceso. La opacidad algorítmica puede afectar el derecho de defensa, el principio de contradicción, la igualdad de armas procesales y la obligación de motivar las decisiones. Y el secreto comercial no puede prevalecer sobre el derecho a una defensa efectiva cuando herramientas automatizadas inciden en la libertad o en otros derechos fundamentales. El control humano significativo y el derecho a una explicación suficiente son condiciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos del Estado. Y los sistemas que carecen de control humano significativo plantean serias dudas sobre el cumplimiento de los principios de distinción y proporcionalidad, especialmente en entornos complejos con presencia de población civil. De acuerdo con el DIH, los estados deben realizar revisiones jurídicas de nuevas armas, medios o métodos de guerra antes de su adquisición o despliegue. Los sistemas de IA con capacidad letal o que inciden en la selección de objetivos están comprendidos en esta obligación. Y sobre soberanía tecnológica, la soberanía tecnológica es la capacidad del Estado para ejercer control regulatorio efectivo sobre las tecnologías que despliega. Y conforme al derecho internacional, Colombia sigue siendo internacionalmente responsable por violaciones atribuibles a sus autoridades, incluidos los daños causados por sistemas de IA utilizados en funciones públicas, independientemente de si fueran desarrollados internamente u adquiridos a proveedores extranjeros. Sobre la responsabilidad del Estado, cuando sistemas de inteligencia artificial son desplegados por autoridades públicas, los actos resultantes son atribuibles al Estado en el plano de derecho internacional. El Estado responde por daños que afectan derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad y el debido proceso, así como por obligación de garantizar reparación integral. Una rendición de cuentas efectiva requiere, primero, atribución clara de responsabilidad, segundo, trazabilidad y documentación de decisiones automatizadas, tercero, derecho a explicación suficiente para revisión judicial, cuarto, acceso a órganos de supervisión independientes y tribunales, y quinto, mecanismos de reparación, incluida restitución e indemnización. Sin estas salvaguardas, las víctimas de identificación errónea, detención indebida, discriminación o uso ilícito de la fuerza pueden verse privadas de un recurso efectivo en violación de las obligaciones convencionales. Y sobre la regulación, la gobernanza de la IA involucra la rendición de cuentas democrática. La transparencia constituye una salvaguarda estructural necesaria para garantizar la legalidad y previsibilidad exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos. El actual proyecto de ley debería, primero, fortalecer el control parlamentario sobre el uso de IA de alto riesgo. Segundo,
exigir informes públicos, periódicos. Tercero, garantizar protección a denunciantes. Cuarto, facilitar la participación de la sociedad civil. Y quinto, establecer autoridades de supervisión independientes con competencias efectivas de investigación, auditoría y sanción para supervisar el uso de sistemas de IA de alto riesgo. Y para terminar, al nivel internacional, ONU Derechos Humanos ha precisado el alcance de estas obligaciones preventivas en el contexto de la IA. En su informe El derecho a la privacidad en la era digital, el alto comisionado señaló que los estados deben realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos antes del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo. Y asimismo, los principios rectores de empresas y derechos humanos refuerzan el deber estatal de regular y supervisar a proveedores privados de tecnología mediante marcos normativos adecuados, exigencias de debida diligencia y garantías efectivas de acceso a recursos cuando se produzcan afectaciones. Muchísimas gracias de nuevo para esta ocasión. Bueno, agradecemos muchísimo al señor Scott por la presentación que nos hace sobre el contexto, pues el ámbito internacional y la responsabilidad internacional de los estados en el uso de la IA. Creo que nos da bastantes luces para el proyecto de ley que estamos tramitando.